idea de esta conversación es trabajar un poco, empezar a dialogar acerca de la lectura de literatura de la región en las escuelas secundarias de la ciudad, y para ello hemos convocado a 3 docentes graduadas de la Universidad Nacional de Rosario, también asociados a Agler. La primera de ellas es Delfina Tortini, profesora en letras, que también escribe poesía, ha participado de ciclos literarios, de charlas. Como docente participó en el plan de lecturas de la provincia de Santa Fe y trabaja en distintas instituciones medias, de la escuela media de esta ciudad, entre ellas la Dante Alighieri, institución en la que también trabaja Cecilia Muñoz, otra de nuestras expositoras, profesora en letras, que coordina talleres literarios, actualmente es colaboradora de Cocodrilo, la revista de Agler, publicó Sola en el Bosque, también participó de varios volúmenes colectivos, entre ellos la antología de relatos de terror Vivos de Miedo, que está publicada por la editorial Rosarina miércoles 14, y también de la colección Rosario Seré, publicada por Casa Grande, en cuya coordinación participó también nuestro otro expositor, Federico Ferrollaro, profesor en letras, magíster en literatura argentina, con una tesis sobre una revista de aquí, sobre Ciudad Gótica, es docente y autor de 9 libros de narrativa. Así que bueno, les dejamos con nuestros docentes y colegas, y bueno, vamos conversando, vamos interrumpiendo. Bueno, gracias Erika, muy buenas tardes a todos y a todas. Un gusto estar acá, gracias por la invitación, Pablo, y a la selección de graduados de letras por haberme invitado junto a Delfina y a Chechu a conversar. El tema era que, bueno, como nos dijeron que teníamos un tiempo para hablar primero, o sea, como para ir instalando algún tema, yo eran 15 minutos más o menos, entonces me lo escribí y les voy a pedir disculpas porque aunque no lo hago, esto va a estar en el papel, quiero ser respetuoso del tiempo que me otorgaron para hablar y no perderme en digresiones, cosa que suele suceder, porque el tema es la literatura de Rosario en la escuela, que de antemano requiere eludir un falso problema que tiene que ver con la preexistencia de algo llamado literatura de Rosario, problema de definir qué es la literatura de Rosario, de delimitarla más o menos rigurosamente. Un problema, por cierto, al que muchos hemos ofrecido respuestas, a veces ingeniosas o adecuadas, para tratar de resolver, pero que nunca terminan de ser respuestas satisfactorias. En relación con la escuela secundaria, yo creo que no es necesario discutir o plantearse en profundidad este asunto. Creo que podemos pasarle por el costado, ser pragmáticos y pensar de qué manera podemos hacer entrar en nuestros programas de lengua y literatura a escritores de la zona, y justamente este término, el término de zona, es más difuso, más amplio, más abarcativo. En suma, nos permite una mayor libertad al momento de seleccionar los textos. Porque en definitiva, para mí, de lo que se trata es de invitar a los alumnos y alumnas de las escuelas a conocer lo cercano, lo próximo, darles a conocer la existencia de un campo o espacio literario o cultural que vive, que late en la misma ciudad que ellos habitan, transitan y construyen. Que hay gente que escribió o escribe desde la misma zona en la que están ellos y ellas. Gente que hace literatura, y eso tiene algunos efectos beneficiosos. En una ciudad, en una zona que se ha convertido en los medios nacionales y en el imaginario en sinónimo de narcotráfico y delincuencia, mostrar, al menos hacia adentro y a los jóvenes, a los adolescentes, otra faceta, otra imagen, puede resultarles alentador, un airecito de esperanza. Digo, ver que no todos son mafiosi, financistas que lavan dinero para los narcos, funcionarios entongados, fiscales y jueces cómplices, en fin. Que hay también en la ciudad, en la zona, gente interesada por la cultura, gente que hace literatura. Lo que en 2018 se concretó a través de estos libros, yo
no traje para apoyarlos porque no soy previsor, pero acá con el Federico encontré la manera de ponerlos. Es la colección Rosario Celé. Tuvo que ver con esto, con llevar a las aulas un corpus de producciones realizadas por autores de la zona y que pudieran ser leídas y trabajadas a la par de otros autores y textos de la literatura argentina o de la literatura mundial. La idea fue armar a partir del concepto de género que figura en los núcleos de aprendizaje prioritarios de la provincia y en toda la documentación ministerial, 3 volúmenes, este y ese que está ahí, a los que iban a seguir un cuarto dedicado al ensayo y un quinto de teatro, que reunían diferentes escrituras de poesía. Este es el de poesía, lo dirigió Rosana Guardalá. Ella hizo la selección de los poetas y la selección de los docentes que trabajaron. Y, aunque el mérito es de ella, uno está orgulloso de que este libro fue seleccionado en el Plan Nacional de Lectura y se imprimieron un montón de libros, se distribuyeron por las escuelas. O sea, el mérito es de ella, pero bueno, yo me jacto de que decía poesía y de narrativa, y dentro de los de narrativa, uno dedicado al realismo, cuentos realistas, obviamente, después pónganle todas las comillas que quieran, y el de cuentos fantásticos, que está ahí el celestito, que también, como estaban en las NAP, en los lineamientos del Ministerio de Educación, de manera tal que quedaran articulados con los lineamientos que dictó y que siguen vigentes el Ministerio de Educación de la provincia. En la selección de textos hicimos entrar autores históricos y consagrados, es decir, autores con gran reconocimiento en la zona. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Angélica Borodilla, un caso, Alma Maricano, Mateo Bosch y Jorge Riestra, ¿sí? Escritores que prácticamente son indiscutibles y que se asocian a lo que vendría a ser la literatura de Rosario, la literatura de la zona, en fin. Ese concepto que, digo yo, le pasamos por el costado, no lo discutimos. Y también a otros escritores que estaban escribiendo y publicando, y a lo mejor ahí son los escritores de escritoras de mi generación, que tienen 35 años más o menos, un poquito más a lo mejor, de ahí para arriba. Claro, acá no puedo mentir. Y también sumamos a gente nueva, voces más jóvenes, a lo mejor autores que publicaban en revistas o que tenían recién un primer libro para publicar o publicado, pero que sus temas y sus propuestas estéticas nos resultaban atractivas. Es decir, ahí es como, una lotería, porque uno no puede leer todo, pero sí lee mucho, y de eso mucho que lee uno no puede vaticinar el futuro, saber cómo le va a ir a Juan o a María, sino que apuesta con lo que le parece interesante, y ese escritor o esa escritora puede ser que lo único que haga en la literatura sea ese libro o esos 7 cuentos que aparecieron por ahí en revistas, ¿no? Además, quisimos visibilizar, esto de manera complementaria, quisimos visibilizar la importancia de la mediación o de la intervención que realiza la docente o el docente en la escuela. Justamente esa mediación y el trabajo didáctico se ponían en evidencia en la sección de actividades o análisis que acompañaban a cada cuento o a cada reino de poemas. Cambiábamos así el paradigma del docente que tiene 3 meses de vacaciones o que es un faltador serial al que hay que darle un bonito de presentismo para que deje de tener dengue, gripe o cáncer. Y nos mostrábamos a los docentes, a nosotros mismos, como facilitadores, como agentes capaces de producir materiales didácticos. Y al ser un trabajo colectivo, los libros tienen a 20 profesores de lengua y literatura, la gran mayoría graduados de nuestra Facultad de Humanidades y Artes, generando propuestas para trabajar en el aula. Quisimos e hicimos algo que iba contra la lógica y se proponía competir contra el aparato de difusión y de promoción de las grandes editoriales con sede en Buenos Aires, pero en especial contra su mirada nacional, es decir, su mirada unitaria, por cierto, y contra sus propuestas de lectura y análisis generadas muchas veces
por ex docentes que la última vez que habían visto una aula había sido en el film Los 400 golpes de Godard. Porque claramente, para trabajar con una literatura poco o nada trabajada en las aulas, se requiere de lecturas previas, de un interés honesto, de criterios literarios y estéticos que permitan hacerlo con probidad y compromiso, y por sobre todo, conocer el aula. Creo que, bueno, ya más o menos los 15 minutos estarán, así que simplemente me gustaría, porque me lo calculé, lo leí antes, calculé y saqué un par de párrafos, así que creo que está bien, ¿no? Sí, está muy bien. Re bien. Me gustaría agregar que desde lo comercial, Rosario Sereno fue un éxito. Y por eso estoy hablando acá con ustedes, y no en la Bolsa de Comercio, ni en la Fundación Libertad, pero sí que fue parte de una movida de época que junto con otros libros como Ciudades, Campos, Pueblos, Islas, de Agustín Alzari, el libro está excelente, trató de acercar la literatura de la zona a las escuelas con propuestas didácticas a veces novedosas, diferentes, atractivas y abiertas para que cada docente que trabajara con los libros o con alguno de esos textos pudiera incorporar también sus propias actividades y establecer sus propias relaciones. Bueno, nada más, gracias. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno, Fede, hablar después de vos, porque me agarro un poco de esto que dijiste en relación a visibilizar el trabajo docente, y cuando me invitaste a participar del volumen Variaciones del Fantástico, me alegré, primero por la invitación, por supuesto, y segundo porque sentí que iba a poder mostrar lo que hacemos a diario en el aula, permanentemente, digamos, lo que yo hice con el cuento de Patricia Suárez, porque me tocó trabajar un cuento fantástico, La Reencarnada, que está buenísimo el cuento, yo no lo había leído hasta entonces, y me tocó hacer lo que hacemos todos los días los y las docentes de lengua y literatura para el aula en casa. Generalmente lo hacemos a eso porque la planificación se hace en casa, y fue muy importante, y creo que estos libros son también el reflejo no solamente de la riqueza que hay de literatura en la zona, sino también el reflejo del trabajo de docente en las escuelas secundarias de nuestra ciudad. Así que valoro muchísimo, más allá del no éxito comercial, valoro muchísimo, y creo que no soy la única que valora tu trabajo y el de todas las personas que participaron. Y en ese sentido, bueno, estoy muy contenta también por la convocatoria, quería agradecer también por estar con Federico y con Delfina, porque Federico fue mi compañero de la facultad, cursamos las últimas materias de la carrera, y con Delfina es un poco más joven, así que no coincidimos en la facu, pero sí coincidimos en muchos espacios de literatura, en el ámbito laboral, hace ya varios años, en el amor por la literatura de terror, y además tenemos una muy linda amistad, así que es bueno compartir este momento con ellos. Y yo quería compartir un poco lo que tiene que ver con mi experiencia en mi práctica docente, sin ser autorreferencial, aunque es un poco difícil no serlo cuando hablamos de experiencia. Yo me recibí en el 2010, y desde entonces que coordino talleres literarios de manera particular y trabajo en escuelas, en la secundaria. Y el nivel donde yo trabajo, donde trabajé siempre, es la secundaria, escuela media. Y considero que uno de los aspectos más difíciles de la planificación, no de la praxis docente en el aula, sino de la planificación, es el momento de selección de las lecturas. Es lo que más tiempo nos lleva, acá hay dos compañeras, lo que más tiempo nos lleva en las reuniones plenarias, en las reuniones de departamento, ¿no? ¿Qué vamos a darle para leer a los estudiantes? Y no porque seamos indecisos, también somos indecisos, indecisas muchas veces, pero no solo por eso, sino porque, primero, que generalmente las planificaciones se hacen sobre
se hacen a priori, digamos, antes de que comience el año. Muchas veces no sabemos con qué nos vamos a enfrentar, con qué curso nos vamos a enfrentar, con los intereses, con los gustos y deseos de nuestra estudiante, que no desconocemos ese grupo, entonces es muy difícil decidir un libro, una lectura a priori. Además, otras veces también porque muchas veces la currícula no coincide con lo que queremos o con lo que nos gusta en ese momento, lo que leímos. Y sin embargo, desde la experiencia de trabajar con dos grupos diferentes, por decirlo de alguna manera, porque por un lado están los talleres literarios, donde asisten personas que desean estar ahí, que eligen estar ahí, gente generalmente, yo trabajo generalmente con adultos, con adolescentes, de hecho di el año pasado un taller acá en la biblioteca para adolescentes, pero son personas que tienen el deseo de estar, tienen el gusto por la literatura, el deseo de estar en contacto con la literatura, de compartir, y incluso muchos escriben y quieren compartir sus escritos con otras personas. Y tengo el otro grupo de personas, el otro grupo humano, que es el adolescente, ¿no? El grupo de adolescentes, que me pasa muchísimo, que me dicen, ¿trabajás con adolescentes? ¿Y cómo haces? ¡Qué horror! A mí me encanta, y primero porque está el prejuicio que el adolescente que está en el aula por obligación, ¿sí? Sí, a ver, está un poco por obligación en el salón, un poco que lee por obligación también, pero después sabemos, quienes nos dedicamos a la docencia, que no es así, que no es tan así, y que se puede despertar el deseo por la literatura. Y uno de los objetivos que tenemos los y las docentes de lengua y literatura en las escuelas es eso, despertar el deseo por la literatura. Y en ese sentido no es que tenga criterios diferentes a la hora de seleccionar los textos literarios para trabajar. Digo diferentes en relación a los talleres literarios o las escuelas. Si bien en la escuela está la limitación de que muchas veces tenemos temas determinados para dar, o autores y autoras determinados porque tenemos que darlos, más allá de eso, el criterio para mí, y creo que para todos los docentes de lengua y literatura de las escuelas, es el mismo, y es elegir textos que nos hayan atravesado, que nos hayan generado placer, que nos hayan movilizado y que nos movilice y nos genere placer volver a leerlo. Porque la única manera de trabajar un texto literario en el aula con adolescentes es eso, digamos, que a nosotros como docentes nos pase algo con ese texto. Y en ese sentido, hace ya un tiempo que venimos pensando incluir la literatura de Rosario en las planificaciones, en los programas, más allá de por todos los motivos que dijo Federico, que son fundamentales, además de eso, porque en lo personal, y creo que nos pasa, la literatura de Rosario a mí me gusta, me hace bien y me gusta leer a mis contemporáneos. Y además, porque hay algo que es como una suerte de descubrimiento que tuve hace unos años y que tiene que ver con que nosotros creo que necesitamos tener un gancho, ¿no? a la hora de presentar un libro en un grupo de adolescentes, ¿no? Necesitamos engancharlos en una primera instancia, ¿no? Con algo. Sea que haya una película basada en ese libro, o que lo que sea. Y en una época me funcionaba muy bien el tema de a la hora de trabajar los clásicos. Hablo de los clásicos del canon occidental. Esto que habla Borges en el ensayo sobre los clásicos, que dice: clásico es un libro que leemos con previo fervor y una misteriosa lealtad. Entonces, por ejemplo, tocaba dar Shakespeare y decía, entraba al aula y bueno, tengo algo para contarles. Vamos a leer Romeo y Julieta. Entonces, los estudiantes, Romeo y Julieta, sabían que era Romeo y Julieta, conocían a Shakespeare, algunos de oído,
algo de Quijote habían escuchado, algo de Frankenstein, sabían que era un monstruo, pero ya hace varios años que los estudiantes no conocen, no tienen idea del canon occidental. No tienen idea del canon occidental. Entonces no funciona más, no digo que no demos los clásicos textos de los que estoy hablando, sí, claro, hay que darlos, me encanta darlos. Pero digo que eso ya no funciona más como gancho. Pero sí funciona, y viene funcionando, decir, vamos a leer a tal autor o autora de Rosario. Cuando presentamos a alguien que es de Rosario, que fue a la escuela donde están ellos, o que vive por el barrio, o que el solo hecho ya de, bueno, decirle que fue un compañero de la facultad, por ejemplo, o sea, eso es genial. Pero cuando digo, vamos a leer un cuento de Federico Ferrollaro, que fue un compañero de la facultad, entonces ya hay como una predisposición diferente por parte de los adolescentes de leer la literatura de Rosario. Y digo, bueno, no es un argumento muy fuerte para incluirlo en la currícula. Yo creo que sí, yo creo que es un argumento muy fuerte porque además leer a escritores y escritoras de Rosario con ese previo entusiasmo de saber de que es alguien que nos va a aportar algo sobre nuestro lugar donde vivimos, sobre nuestra historia, sobre conflictos que pueden ser más familiares y más cercanos, creo que enriquece muchísimo a la formación de nuestros estudiantes y que es un recurso que es a tener en cuenta, ¿no? A la hora de trabajar en el aula. Y pienso en los cuentos de Federico, que siempre funcionan muy bien en los cursos superiores, pero también bueno, hay los cuentos de par de 6, esos son el caballito de batalla siempre, y hay uno que es para un poquito más chicos, que es el de terror, Turno Noche, que lo charlábamos el otro día. Bueno, el género de terror vieron que siempre es muy seductor para los adolescentes. Y hay un cuento que escribió Fede, que lo escribiste para tus estudiantes. Sí. Y que funciona muy bien, un cuento de terror basado en una leyenda urbana y que está muy bueno. Después, bueno, ya nombraste a Angélica Rodilla también, que con Delfina siempre nos gusta trabajar La Cámara Oscura, que es un cuento que abre muchas posibilidades de trabajar con perspectiva de género, la cuestión de la violencia de género. Bueno, después traje también para mostrar Vivos de Miedo, que nació de un ciclo de lectura de cuentos de terror que coordiné durante la pandemia vía Instagram y en el cual participaron muchos escritores y escritoras de Rosario. Delphi, el primer texto es un poema de Delfina Stortini. Después también está Pablo Vill, que es un docente de la facultad. También está Fernando Cali, que es un alumno del taller literario de ya hace varios años que viene. También está Alejandra Méndez, que si bien es poeta se animó a escribir un cuento para este libro. Pablo Bañato, que es el director de la editorial. Y bueno, también me gusta mucho incluir este libro en el aula. Y después también quería hablar de otros autores que no son rosarinos, pero que están en Rosario y que también están en la librería, como Ernesto Gallo, que es del Chaco. Ernesto es psicólogo y escribió Voz de Vaca, que en realidad es el cuento, ganó un premio del concurso municipal. Y después allá, el de Paula, que no lo traje, pero está el de Paula Galansky, que es entrerriana, el lugar en el que estoy cayendo, también es un libro de cuentos que está muy bueno. Félix Urcade también es un autor que suelo leer. Y bueno, hay muchísimos otros autores y autoras que ahí está el libro. Bien, los cuentos de Paula están buenísimos. Paula estudió en la facu. Así que bueno, eso es un poco el panorama y lo que quería compartir hoy con ustedes. Después seguramente surgirán más cosas. Bueno, gracias a todos por venir. Veo gente joven que me parece que está iniciando el camino, gente que ya no está en el camino, que nos dejó aprendizajes, y gente que estamos en la lucha todos los días en el aula. Muchas cosas ya las dijeron mis compañeros, así que no me voy a repetir.
pero sí quiero contarles de mi experiencia con los textos en el aula. Como dijo acá la compañera, hemos trabajado textos de Angélica Bordilla, que son textos cortos, que funcionan, que sirven. ¿Que sirven por qué? ¿Por qué hablamos de la literatura de Rosario y traemos a estos autores? Porque sirve para pensar la construcción de la voz narrativa, porque sirve para pensar la descripción de los espacios, la construcción de los personajes. Por ejemplo, voy a tomar el libro que nombraste, Ciudades, Pueblos, Islas, no sé si lo han visto, es un cuadernillo muy lindo para trabajar, que viene con actividades ya pensadas, con definiciones de realismo, y que no cae en ningún momento en el regionalismo, que ese es el temor cuando se habla de literatura de Rosario, que no se reduzca al regionalismo. Por eso mismo podemos nombrar autores que han pasado por Rosario, Alfonsina Storni, Federico García Lorca. Con una compañera armamos un proyecto, un año, sobre Alfonsina Storni, que consistía en recorrer los espacios en los que estuvo Alfonsina Storni. Con lo que quiero decir es que no hay que reducirlo solamente a este rosarino funciona. No, hay que pensar si ese texto crea material simbólico, crea contenido a nuestros estudiantes. Por eso, yo acá les quiero mostrar, yo traje, bueno, algo que se llama Las cenizas en mi patio, que es una antología de los humedales. Surge en el año 2021, está coordinada por Tim Roda, y yo la trabajé en el EMPA porque corría el año de las quemas. Hoy por hoy se lee en perspectiva, porque no se están quemando los humedales. Pero es muy interesante porque está desde Diana Velesi, Gaby de Chico, Andy Nachón, Nacho Estepario, todos autores que transitan la ciudad, los ciclos literarios, y me parece que está bueno mencionarlo porque sirve para trabajar la poesía en otro lugar. Está también Cristian Molina, que hace un texto muy interesante, parecido a Cadáveres de Perlongar, pero con la quema de humedales. Quiero decir, frente a un hecho, la literatura toma eso y se hace eco. Me parece que lo recomiendo, primero para que lo lean ustedes, y segundo para que lo trabajen con sus alumnos, de manera de perspectiva hacia atrás y lo que está pasando ahora con eso. Vieron que por ahí las escuelas quieren armar trabajos interdisciplinarios entre las materias y siempre caen los humedales, el cuidado del medio ambiente. Bueno, ¿qué puede aportar la literatura? Evidentemente puede aportar esa palabra que dice lo mismo desde otro lugar. ¿Sí? Eso por un lado. Por el otro lado, les quiero mostrar el libro que nombró Federico, que se reeditó a través del Plan Nacional de Lectura, que no solamente se reeditó, sino que lo usamos para armar los talleres que dimos durante todo el año para formar formadores. ¿Sí? Es un libro que tiene a Isaías, que murió el año pasado, el cual le hicimos un homenaje también. Tiene a autores como Maya Morozano, Rocío Muñoz. Está lleno de autoras que por ahí no se consiguen, no se estudian, de poesía de la ciudad. Pensar también esto de lo lúdico de la literatura, ¿no? Que no sea, tengo que dar clases de palabras, entonces elijo un texto. No, que la literatura permita la conversación, permita que no haya una guía de preguntas después. No es obligatorio que el texto para ser aprendido tenga que tener una actividad. La conversación oral o que un alumno o alumna o estudiante se interpele con un fragmento es suficiente. ¿Sí? Porque por ahí nos devanamos la cabeza pensando qué actividad hacemos después de leer La Cámara Oscura, por ejemplo. Y en mi experiencia, jugar con la literatura crea contenido y simbólicamente les queda presente. Por ejemplo, este es un libro fascinante, que es el diccionario enciclopédico de las cosas que nos gustan. ¿Por qué trabajo esto? Primero porque el diccionario está extinto, no existe más. Nadie va con el diccionario en la mochila. Entonces para ellos esto es un objeto rarísimo. Un objeto rarísimo. Y es muy lindo porque está editado por Carolina Musa y María Giordanini, justamente bajo la pregunta ¿qué nos gustan los escritores? Bueno, la conclusión es que les gustan las palabras. Y les quiero mostrar. Bueno, les voy a mostrar el mapa.
Miren, por eso esta charla se llama En la Zona. ¿Lo ven? Hay 64 escritores de toda la provincia de Santa Fe que participan, que se prendieron al juego y eligieron una palabra y están en la entrada del diccionario. Y a la vieja usanza de las enciclopedias, porque termina y continúa en otra página. Yo lo voy a ir pasando para que lo vean. La idea está buenísima. Participaron autores de Reconquista, Luciana Paruso, por ejemplo. ¿Ven? Tiene así los famosos, las famosas láminas que tenía, por ejemplo, los diccionarios de Larousse. Entonces, el juego es, primero que lo toquen, porque hay que aclarar que, primero que nada, estamos hablando ahora sin que ustedes tengan los textos que estamos mencionando. Y es fundamental que los chicos tengan el material al momento de darlo. No hace falta que lo hayan leído, yo a veces no cuento mucho de qué trata el texto, para que esa primera impresión les llegue de otra manera, porque si no yo ya estoy encorsetando esa lectura. En el caso del diccionario, yo se los muestro, les digo que elijan una letra, y a partir de esa letra leo la entrada del diccionario. Y la propuesta después consiste en que ellos mismos elijan sus palabras preferidas y creen su propio diccionario o el diccionario del aula. ¿Qué palabras salen? Por ejemplo, Instagram, ¿no? TikTok. Es interesante ver lo que cómo ellos definen a sus propias redes y su propio cotidiano. Yo les digo que si tienen la oportunidad, primero porque editorialmente es una apuesta impresionante y hermosa. Y segundo, porque los va a conmover. Porque, por ejemplo, la palabra abuela aparece 51 veces. ¿Sí? Entonces, yo se los recomiendo, yo lo usé, funcionó de una manera espectacular. No para hora libre, sino para la hora de la lectura. Pensemos que para muchos estudiantes el camino lector, como dice Graciela Montes, empieza en el secundario. El acercamiento al primer libro empieza en el secundario. Algunos se bajan de ese camino, otros lo continúan. Pero no dejemos de pensar nunca que nosotros como guías les estamos acercando la literatura de calidad. Siempre tiene que ser literatura elegida por nosotros, por eso recomendamos siempre la literatura de la editorial municipal, las crónicas, yo les digo las crónicas naranjas, si quieren ver cómo se formó Rosario, la vivienda del trabajador, las hamacas de Firmat de Ivana Romero, Villa Diego, el trópico Villa Diego de Mario Castells, son muy interesantes. Si quisiéramos dar solamente en un programa de literatura de Rosario, podríamos abarcar todos los géneros: el teatro, la poesía, la novela, el cuento y el ensayo, y las revistas literarias. Y otro punto, y con esto cierro, es acercarse a los fanzines. Los fanzines son una herramienta hermosa para trabajar. Los chicos se recontra entusiasman, ven en esa apuesta, en esa práctica que es la lectura y la construcción de ese fanzine, un lugar para poner su marca también. Entonces les recomiendo que en su práctica docente agreguen el fanzine. Y con esto cierro. Las bibliotecas de las escuelas es el punto a conquistar. En la biblioteca de la escuela tiene que estar el material. Nosotros como docentes de lengua les tenemos que exigir, algunas escuelas tienen más recursos que otros, pero que estén los libros. Que estén los libros, que se compren y que no se guarden en cajas en armarios. Que la vicedirectora y la directora no tienen por qué tener las cajas de los libros guardadas. ¿Sí? Los libros son de los chicos y de las chicas, no son de los adultos. ¿De acuerdo? Así que con este mensaje les agradezco a todos y pasamos a conversar. Yo sé que hay muchos docentes que trabajan la literatura de Rosario, así que no sé si querrán comentar algo, y agradecerles a todos por venir, de verdad. Acá tenemos un micrófono que puede circular si alguien quiere hablar. Bueno, después voy a dejar 10 libritos de Reino de Poesía para quienes no los tienen, que si se los quieren llevar, son 10, no me entraban más en la mochila. Generosidad de Nico Mansi, el editor, que me dio para dejar.
dejarnos el regalo. Pueden hacer preguntas o hacer comentarios. No nos vamos a retar. Sí, está. Porque a Brumana, en Brumana, ¿no? La editorial. No, el libro Silvestre. No, Silvestre. Ahí está, atrás Atrás del Checho. uno queda, porque se agotaron rapidísimo y Carol hizo una tirada hace poquito, pero se está terminando otra vez. El año pasado en el plan de lectura lo llevamos como la Biblia. O sea, realmente lo llevamos porque entusiasma muchísimo. Sí, y de hecho estuvo con la Feria de Bolonia, o lo Sí, lo llevó allá, me contó. Es un éxito por la rareza. Y se renueva todo el tiempo. O sea, que se queda todo el tiempo sin, tiene que volver y volver. Yo le propuse que tiene que hacer la continuación, el segundo tomo, ¿no? De que estaría bueno para ver ahora que ya está la experiencia de dónde se escribiría, qué dirían los escritores. No, lo dejé para ver. Ah, no, pensé que decía ver. Perdón, y me queda la curiosidad de Sí. saber los chicos cuando hacen el diccionario ponen Instagram, TikTok, etc. ¿Qué otras cosas? ¿Qué otras cosas aparecen? ¿Qué otras cosas Amor. te sorprenden? Amor, tatuaje. ¿Qué otras palabras? Me acuerdo mucho de esas. Otra había puesto escuela. ¿Y qué había puesto de la escuela? ¿Algo más? Espacio de encierro. Lo guardé, no lo traje, pero era una persona que realmente la escuela la padecía. Y me parece que la escritura... Pero ahí arriba algo. Exactamente. Viendo eso, soltó algo y también lo ponemos, esas palabras que cada uno elegía, después las poníamos, cada uno el que se animaba la leía y compartíamos y ahí se armó un poco el debate. No es un encierro, le decía una. Y el otro le decía, para mí sí. Entonces está bueno porque a veces nos olvidamos de escuchar a los estudiantes. Y por ahí la literatura es una manera de abrir ese diálogo, esa puerta. Por ahí nos matamos por querer dar Cortázar, Borges. Y por ahí no es el momento de los estudiantes ese. El momento de los estudiantes, y más hoy con el contexto en el que estamos, con una pandemia, con alumnos que no estuvieron en la escuela, no estuvieron en lo que significa el aula, hubo que volver a aprender todo eso. No hay que olvidarse de lo que fue la pandemia para las escuelas provinciales, oficiales. Escuelas que dejaban tareas y no había una presencia, no hubo que volver a aprender, a entender, a pensar, a volver a escuchar el timbre, el recreo. Por eso me parece que todas las experiencias que tienen los chicos, los estudiantes, hay que escucharlos. Y que la literatura tiene que gatillar eso. Como gatilló las palabras, puede gatillar también otras experiencias. Siempre hay alguno que te pregunta, ¿qué me recomendás para leer? O, profe, ¿cuál es tu autor preferido? Hay una curiosidad. Yo creo que tenemos que seguir alimentando eso. Fíjate qué interesante, Delphi, que un estudiante que concibe a la escuela como un encierro puede decirlo a partir de un juego literario, digamos, como la literatura o la palabra habilita muchas veces para poder transformar ese encierro quizás en otra cosa. Quizás se liberó un poco al poder escribirlo, poder compartirlo con su docente, sobre todo. Qué importante estar ahí para escuchar, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y lo de los humedales también nos impactó, porque los poemas hablan de las cenizas volando y cayendo en los patios, o sea, lo que nos pasó a todos, ¿no? Y se transformó en poesía y a partir de ahí surgió, no, profe, en mi casa pasó esto, se sentía el humo. Acordémonos que hubo 6 meses que no podíamos respirar, ¿no? Entonces, realmente que la poesía pueda tomar eso y pueda convertirlo en algo. Hay un poema hermoso de Estela Figueroa que habla de Santa Fe, que habla de Santo Tomé, de los incendios, que no fueron solo en Rosario, ¿no? Que abarcó la zona y que eso se transforme pues, en palabra poética, está buenísimo. Así que era una sensación, yo también lo metí así en intersticio, como pude, pero quienes accedieron, que no fueron obviamente todos, generó creo yo, mi lectura es cierta sensación de comunidad. Y creo que ya hay algo en el título también, digamos, por ahí vos les comentaba un poco la procedencia de cada uno de los escritores, de los que uno conoce, que son generaciones distintas, digamos, no es que son todo un grupo de amigos, no, son de un curso, como yo pensé. Y sin embargo son esas cenizas, ¿no?
hay una experiencia de lo colectivo. Post-pandémico tan importante, la idea de sentir algo que no atraviesa, ya sea algo doloroso o bueno, criminal en este caso, ¿no? Está bueno, creo que un poco lo que decían yo también. Y tiene unos dibujos preciosos, ¿no? Son hermosos, Tiene un montón para hacer. Yo hice una actividad, bueno, porque el carpincho que estuvo tan de moda. Sí. Y también juega con los monstruos marinos, con las sirenas. Ahí hay una construcción también del orden de la fantasía. Sí, tal cual. No son lugares comunes, es muy interesante. También escribe Morena García, está bueno lo que hacen. En mi caso trabajé con un quinto año al turno vespertino en Villa Gobernador Galvez. La pregunta disparadora fue que me describieran ellos qué pensaba cómo era un escritor. Y todos me lo describían con barba, muerto, viejo. Anciano, claro. Y cuando les mostré fotografías de escritores rosarinos, es como que se sorprendían de que estuviesen vivos. Y bueno, a partir de eso empecé a trabajar algunos escritores de la ciudad y organizamos e invitamos a un escritor para que fuese a hablar a la escuela. Entonces tuvieron la oportunidad de estar cara a cara con él, hacerle preguntas y también se llevaron algunos libros de regalo. Y eso está bueno para que vean que son de carne y hueso, que no son una entelequia, que existen. Nosotros también tratamos de llevar siempre, de hecho a Lidia Carrera de Sousa le hemos llevado la Dante cuando damos el juramento de los Centenera, para que los chicos la vieran, existe. Esta mujer escribió este libro. Lidia Carrera incluso es docente de inglés y tiene un instituto de inglés y muchos de nuestros alumnos iban al instituto, o sea, la directora del instituto escribiendo libros y bueno, nos cansamos de leer el juramento de la Centenera, años y años leyendo ese libro en primer y segundo año. Sí, lástima no haber aprovechado más a Angélica Gorodillar, porque realmente ella igual participaba, ¿no? Recordemos que en Rosario hay un montón de eventos culturales para encontrarse con los escritores. La Feria del Libro, que este año se vuelve a hacer, el Festival Internacional de Poesía, donde se presentó esta antología de los humedales. Digo, hay un montón de espacios donde los chicos pueden circular, ver, tocar, conocer, ¿no? Yo me acuerdo cuando era chica que vino Alma Maritano a mi escuela, habré tenido 7, 8 años y yo quedé absolutamente obnubilada, yo ya la leía y, o sea, algo en mí marcó ese encuentro, porque de ahí me fui a hacer un taller literario después. Por eso son situaciones que acercan en cuanto a la zona, ver que alguien de mi ciudad está conectado, hace literatura y también etariamente, y la cuestión de esto, de lo no solemne, de que es una persona de carne y hueso, ¿no? Sí, que le pasan las mismas cosas que a nosotros. Tal cual. Por eso... Sí, en los libros de Alma Maritano particularmente ella va caminando, el personaje va caminando por la misma calle que vos vas caminando y eso para las infancias, adolescencias es como re... Mirá, yo estuve ahí también donde está el libro. Como, yo pasé por ahí. A mí me pasaba todo eso. En la Plaza San Martín, los libros de Alma Maritana, el personaje está todo el tiempo en la Plaza San Martín. Nosotros que íbamos yo que iba al Normal 2, era como muy... Estaba acá, el personaje estaba parado acá y para mí era súper sorprendente. Una pregunta, no soy digamos, del ámbito de la literatura, pero al momento del criterio de selección, que un poco lo dijeron, se tiene presente en la cuestión de, bueno, que se están formando ciudadanos y la cuestión del contexto, no sé, digo, la cuestión política, digamos, en términos de disputa de sentido y de cómo a través de la literatura y a través del arte o que se pueden lograr muchísimas más cosas, digamos, de entendimiento de determinadas cuestiones. Se tiene presente esta cuestión, no sé si tanto coyuntural, pero en términos de formación de sujetos políticos, digamos, que van a incidir en una sociedad. Y cómo se piensa eso, digamos, en ese criterio de selección, sin referir a la cuestión partidaria, sino a la cuestión de sujetos políticos. No sé qué piensan en relación a eso, o porque las disputas que hay son fuertes, digamos. Sí, ya en el mismo campo literario. Vaciar, claro, exacto, en el mismo campo literario. Está todo lado, pero digo. Sí, es algo que se tiene en cuenta. Se tiene en cuenta. Sí. Y es muy
interesante, muy loco ver la vigencia de algunas disputas, claro, ¿no? Como cuestión de género, ¿quién? ayer leyendo Un agua fuerte de Roberto Art, doy un ejemplo, las cuestiones que salieron a flote en relación a temas de actualidad, como el uso del lenguaje inclusivo, por ejemplo, leyendo el idioma de los argentinos, y bueno, y este tipo de textos abren, y siempre que pensamos autores argentinos como Roberto Art, que fueron además autores que marcaron también la literatura argentina en ese sentido, ¿no? En el sentido de discusión, de confrontación, a Roberto Art se lo criticaba que escribía mal, sus contemporáneos decían que escribía mal. Así que sí tenemos en cuenta algo así especial. En el libro, el libro de realismo, de los cuentos realistas, nosotros ahí tenemos un cuento de Marcelo Britos, que es La Orquesta Roja, que tiene que ver con la época de la dictadura, que es un cuento justamente de las actividades dan para, digamos, esta cuestión de recuperación histórica de la memoria y del trabajo con la cuestión del involucrarse en determinadas situaciones de manera activa políticamente. Pero ese es el enfoque que después se da al texto, que es un texto literario obviamente, y que después, bueno, habilita o no esa lectura, pero bueno, las actividades que se proponían, porque la idea era que tuvieran actividades, se orientan en ese sentido. Pero sí, no en todos los volúmenes, no todos los textos están atravesados por esta inquietud, digamos. Y retomo lo que decía Valentina, hay una escritora de acá de Rosario, Marianela Luna, que escribió 112. Sí, de 112, que pasa lo mismo que con Alma Maritano, nada más que ahora, que va recorriendo distintos puntos de la ciudad. Incluso fue, digamos, muy divertida la presentación porque se hizo arriba de 112, haciendo el recorrido y deteniéndose en las esquinas de cada uno de los relatos. Esto es autoficción. Y una compañera de la EMPA lo trabajó con el grupo, hizo una actividad con Marianela Luna, y también pasa esto, de la sorpresa, porque Marianela es, digamos así, muy ecléctica para vestir. Sí, muy histriónica ella. Claro, o sea, digamos, rompe con los estereotipos del escritor con barba, muerto, o sea... No, y aparte dirigía el slam de poesía, que no es algo que tampoco... Tenía la revista esta... ahora no me sé bien. Bien, ella. Femme Fetal. Femme Fetal, sí. También dentro de eso. Por acá. Ahora mi paso de fanzines. Y bueno, imagínate que entra al aula con todos los tatuajes, la minifalda y las piernas llenas de tatuajes para los pibes que tienen el imaginario, el escritor. Barba y muerto. Le falta la pipa, claro. Sí, ella aparte hacía los slam de poesía. Eso, por eso, ahí en Berlín. Una trayectoria que rompía con todo ese imaginario y bueno, cuando sacamos Rosario Celaya, creo que estaba recién publicándolo a ese texto. Después lo usamos en varios programas de literatura para la parte de escrituras del yo, o sea, para ver la autoficción, o digamos, el autobiográfico, y ella hablando era extraordinario. Cómo rompía ese paradigma, ¿no? Tan instalado, ¿no? Me acordé en relación a esto que decías, Vale, le estás junto el libro de Javier Muñiz, Carolina Jiménez, que es Postales de un mapa imposible, y que son todos lugares de textos escritos a partir de diferentes lugares de Rosario. Está buenísimo. Bueno, en ese sentido 40 esquinas está también increíble. Claro, también 40 esquinas, igual. Claro. Estamos agregando, Pero aparte el libro objeto, es un libro chiquito, que atrás viene con... Es hermoso. Está muy bueno. Este de Bernardo Ore, ¿quién es? Esto y no huye. ¿Quiénes pueden hacer? Ellos 4. De hecho, Matías. Sí. Yo lo he usado. Bernardo y con Ernesto tiene. Ernesto sí tiene cosas publicadas. De hecho sacó ahora unos fanzines, ¿no? Sí. Bernardo también participa del diccionario de las cosas. Bernardo también participa del diccionario. Está buenísima su entrada. Es re linda su entrada. Está muy bien. El de acá, el diccionario. Sí. Sí, una cuestión más allá de lo local. Yo creo que hay una cuestión que está, como sujeto político, está muy marcada en la literatura argentina, que nace prácticamente de un clásico, el Facundo versus Martín Fierro, ¿no?
Y quieranlo o no, toda la literatura de Argentina va a tener esa referencia. Incluso hasta el mismo Borges, que va a hablar de, qué sé yo, que está ahí en la Torre de Marfil, aislado de todo, y vuelve el cuento sur, y hay una carga terrible para ver. Y creo que autores inclusive, por ejemplo, Silvino Campo, muy, qué sé yo, muy de su propio mundo, de su quinta ahí en Villa Ocampo, toda esa historia, y sin embargo, en el cuento La Boda, vos ves la frase, la chica que dice, si a los 20 años no te casas, te tiene que tirar al río. Entonces, a partir de eso, hay unos disparadores tremendos, ¿no? Yo, por ejemplo, de acá en Rosario trabajo Fontana Rosa. Yo le iba a traer a colación a Fontana Rosa, le iba a traer a colación. Traigo Fontana Rosa, que es un cuento que cuando vos lo acomodás en los 90, en su contexto, cuestión de principios, todo el debate que, aparte justamente tenemos la película, Yo voy a lugares seguros como docente. Tenés la película, todo eso, y bueno, el disparador que significa ver esa cuestión de principio, todo se compra, todo se vende, en ese momento que sale, bueno, genera por lo menos debate. Después los chicos votan a Milei, que es otra cosa, Sí, pero eso es otro tema. No conseguimos que nada. explota todo, moviliza. Me gustó mucho, pero van y le ponen el voto a Milei. Varios no. Bueno, hasta ahí no llegamos. 90%. No hagamos cargo de eso votando. Fontana Rosa también se puede trabajar con la perspectiva de género, tiene unos cuentos bastante machistas, Complicados. están buenos, complicados, que yo no lo trabajo por eso, para mí es para generar un diálogo de otro lugar. Tienen una perspectiva muy machista para mi gusto, en algunas cosas. Después quizás hay cuentos que no y otros que sí, pero bueno, nombré a Angélica porque con Angélica sí se puede trabajar desde otro lugar. Me parece que es una literatura menos, que tiene menos perspectiva de género que la de... Sí, yo trabajé el libro Las Nenas. Ah, Es hermoso. los cuentos. Los cuentos. Tremendo. Y funcionaron. Sí. Para todos los años. Es el último de ella, ¿no? Creo que sí. Y de la Cámara Oscura, la Asociación de Graduadas en Letras tiene un gran audiocuento que si tenemos la posibilidad de usar proyector o en el mismo celu, que a veces los chicos no tienen muchas ganas de leer necesariamente, está bueno porque es una entrada que va a decir, bueno, pero no lo vamos a leer, lo escuchamos. Está acá, lo pueden seguir en la hoja, qué sé yo, pero lo vamos escuchando y como que está bueno. Y aparte es un audiocuento que hicieron las chicas de la asociación. Que está en el canal de YouTube. Que está en el canal de YouTube. Y está La Exacto. Soga y un montón de... Sí, hay varios cuentos que están re buenos para trabajar. Está Simbiosis, que para trabajar el policial está También. buenísimo el de Porque si no nos quedamos con los de arte y nos agotamos. Hay que buscar más. Tal cual. Sí. Sí. Otra experiencia. En un tercer año tenía constantemente la frase característica y ya no sabía cómo hacer para que no lo dijesen más. Entonces le pasé el discurso de Fontana Rosa con respecto A las malas palabras. Y a partir de eso le dije, bueno, quiero que me hagan un texto descriptivo de cómo es una característica. Que lo describa. Sí. Adjetivos. ¿Quedó filmado eso? ¿Quedó filmado? Y fue muy interesante, porque le dieron otra dimensión. Y Lo sacaron del lugar del insulto. Exacto, lo sacaron del lugar del insulto y bueno, y aparte, bueno, se divirtieron mucho con ese trabajo, porque cada uno que iba leyendo ese texto descriptivo era para tomarlo con humor. No es una escuela confesional, ¿no? No, solo para estar seguro. Dios no lo pensó. Bueno, gracias por venir, gracias por invitarnos, gracias por escucharnos. Un gusto. Muchas gracias por venir y quien requiera un certificado y quiera llevarse un certificado, hay una planilla, creo que la mayoría lo completó, si alguien no lo completó, la planilla está allá
con los datos y un correo para enviar. Bueno, también aprovecho a contarles que quizás todos lo sepan, pero bueno, en esta librería la particularidad que tiene es que son todos sellos editoriales de Rosario y la región. Entonces también que sepan que cualquier consulta o cualquier dato que requieran para llegar a un autor, nosotros podemos hacer ese puente desde acá, porque tenemos contacto con todas las editoriales y bueno, las editoriales y mucho vínculo cotidiano, o sea, más allá de que acá hacemos presentación y empezamos el ciclo de charlas, hay mucha predisposición y en general los editores locales están muy contentos con que haya un espacio donde esté reunido el material. Un horario de apertura y al público tan... Un aplauso para la librería de la RR. Este espacio como material de consulta o también de asesoramiento. Las chicas que están, Paula y Cande, que bueno, están acá, son pasantes de la carrera de letras, están todo el tiempo leyendo y pueden recomendar, o sea, también usarlo como un espacio de búsqueda, eso, que está todo a mano.